Platicamos esta mañana con Fernando Mora, presidente de la Fundación Fernando Mora. ¿Cómo estás, Fer? Buenos días. Erika, buen día, un saludo a la audiencia. Pues efectivamente, Erika, el panorama no es nada alentador. Como hemos platicado en este espacio, 2017 fue o es declarado o pasa a la historia como el año más peligroso para el ejercicio periodístico en nuestro país. Traemos una cadenita de varios años donde ha habido riesgos, agresiones, no solo las muertes de periodistas por ataques, sino también las amenazas. Las redes sociales son testigo de múltiples amenazas e intimidación contra periodistas que ejercen a nivel local. Cada vez vemos un panorama complejo. Como bien lo decías tú, a partir del triunfo de Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio, pues se cierne otra nueva amenaza sobre los periodistas, que son los recortes y los ajustes en los medios de comunicación. Sabemos que el periodismo es una profesión de por sí mal pagada, es una profesión en la que muchas veces no existen prestaciones, no hay horarios, tú lo sabemos quienes ejercemos el periodismo, que muchas veces son jornadas de 14, 15 o hasta más horas continuas de trabajo. Y bueno, y la mayoría de los periodistas están contratados mediante esta base de freelance que se les conoce, donde no existen prestaciones, únicamente existe un salario base, pues una tradición que se fue haciendo en México fue que al periodista se le pagaba mal porque tenía otro tipo de compensaciones que a la fecha pues ya no existen, pero sin embargo el salario nunca se compensó. Los medios de comunicación se han preocupado más por la publicidad, se han preocupado más por la subsistencia, además con costos muy elevados, por ejemplo en los medios impresos, del papel, de las tintas, de los químicos, en fin. Por otro lado, la radio y la televisión, con los avances tecnológicos que implican inversiones fuertes para mantenerse a la vanguardia, en fin, que lo que menos ha importado o lo que menos ha representado para los medios de comunicación es la parte salarial y la parte de prestaciones de los trabajadores, de los periodistas. Por otro lado, como bien lo decías tú, también fue una tradición que en muchos lados los periodistas no se preocuparan por ejercer un periodismo de calidad, objetivo, veraz, oportuno. Y esto también fue recayendo en una baja calidad en los medios, y los propietarios de los medios pues pagaban de acuerdo a la calidad de lo que tenían, lo cual fue implicando bajos salarios, malas prestaciones, y es ahora un escenario que nos ocupa y que hace que los periodistas estemos atentos al cambio de administración. Ya por ahí empezaron a removerse en algunos medios pues directivos de primera línea, como el caso de Milenio con Carlos Marín, que no deja el medio, pero sí deja la dirección del periódico. En el mismo caso de Milenio, tú recordarás hace 2 o 3 años la remoción de Ciro Gómez Leiva. Hace no más de año y medio, Núcleo Radio 1000 removió a Leonardo Curcio. En fin, que los periodistas están viendo un escenario complejo hacia el inicio de la nueva administración, que evidentemente se suma a los malos salarios y a las agresiones y ataques que sufren los medios de comunicación. Y que no ha sido el único, le podríamos sumar, y de los medios más importantes, el Universal, cuántos cambios en dirección editorial ha vivido recientemente, derivado precisamente de esto, ¿no? De estas diferencias, pues, en la forma del manejo informativo y de lo que debería de ser, en esencia, el medio de comunicación. Fer, ¿cuáles serían las alternativas? Y yo te lo quiero preguntar porque de pronto los escenarios sí son muy desalentadores para quienes están en el ejercicio del periodismo con verdadera vocación, porque tú lo decías, quien está por tener
una chamba, por ganar un dinero, pues igual está en los medios de comunicación que en cualquier otra empresa. Quienes estamos y prevalecemos al paso de los años en los medios de comunicación es porque tenemos una verdadera convicción, un verdadero amor a lo que hacemos, un gran convencimiento pues de la labor que llevamos a cabo. Pero ¿cómo hacemos para proteger a quienes están todos los días, primero arriesgando su vida, porque tú lo has platicado en este espacio, Fer, segundo, arriesgando también su patrimonio, pues porque en algún momento llegaremos a una edad adulta y quienes han dedicado su vida a los medios de comunicación, pues seguramente en estas condiciones que tú ya platicabas, pues no tendrán un patrimonio, pero también cómo los protegemos de no caer en la tentación, pues precisamente eso de corromperse y de corromper a la línea editorial o el manejo informativo cuando están en medio de todos estos retos, amenazados y con estas condiciones laborales. Efectivamente, Erika, bueno, el escenario es complejo, como lo hemos dicho, de 2012 a 2017, pues cada vez ha sido más complejo el escenario donde amenazan a los periodistas. Nosotros como fundación nos hemos preocupado por impulsar la profesionalización del gremio periodístico. Tenemos ya 5 años pugnando por la titulación de periodistas, por exigirle a las autoridades, al Estado mexicano, se ocupe de proporcionar la capacitación a los periodistas, se ocupe de cuidar pues que realmente el periodista maneje adecuadamente sus redes sociales, que realmente el periodista pueda ejercer el periodismo. Y no hablemos, Erika, únicamente, como bien lo decías tú, del Universal, de los grandes medios, de Milenio, de Núcleo Radio 1000, no, hablemos también de los medios locales, de los periódicos de Tamaulipas, de las estaciones de radio de Tamaulipas, de las estaciones de radio de Veracruz, de las televisoras locales, donde cada vez es más complejo el ejercicio periodístico. Hemos hablado en este espacio de la gran desigualdad que existe en el marco legal para el ejercicio periodístico en el país. Sabemos que en la mayoría de los estados no existe un mecanismo de protección a periodistas. En la mayoría de los estados se ha incumplido con el establecimiento de una fiscalía especializada para delitos contra la libertad de expresión. Y evidentemente el escenario es que los periodistas, lejos de alzar la voz y de preocuparnos, nos ocupemos de exigir a las autoridades, evidentemente, que se cumpla con el marco legal que tiene que haber en todo el territorio nacional, que se reconozca la labor periodística y la profesionalización del gremio. Y evidentemente esto implica que también la autoridad voltee a ver a los dueños de los medios y exija condiciones justas para el ejercicio periodístico. Si bien es cierto que vemos un escenario económicamente complejo al arranque de la administración, ya desde ahorita se vislumbra un primer semestre del 2019 muy, muy complicado, porque sabemos que el gobierno federal en el último año y medio, 2 años, ha ejercido muy lento el presupuesto, y aunque se esté hablando de grandes obras de infraestructura, sabemos que la actividad económica del país va a ser muy lenta el primer semestre del 2019, y si a esto le sumamos las condiciones adversas de los periodistas, claro, y de los medios de comunicación, con una serie de recortes de los que ya se hablan, que habrá en cuanto a la publicidad, bueno, pues debemos de ocuparnos de señalar lo que está sucediendo y de demandar a las autoridades que abran los ojos y que se aboquen a buscar mejores condiciones laborales y salariales para los periodistas. Claro. Y evidentemente es nuestra responsabilidad que la sociedad esté enterada de lo que está pasando, se dé cuenta de los riesgos que implica el ejercicio periodístico, de las horas que implica el ejercer el periodismo, y buscar el apoyo de todos los sectores para lograr mejores condiciones laborales para los periodistas. Claro. Fernando Mora, presidente de la Fundación Fernando Mora, te agradezco mucho la oportunidad de conversar en esta mañana y seguimos cada semana pues reflexionando precisamente de los retos del ejercicio del periodismo que nos llevan precisamente a garantizar el acceso a la información pues a quienes atienden a nuestros medios de comunicación. Muchas gracias, Fer. Erika, muchas gracias. Un saludo a la audiencia.